Aló. Hermanos, buenos días en el nombre del Señor. Qué bueno que nos hayamos reunido un domingo más para realmente alabarle a nuestro Padre Celestial por quien estamos reunidos en esta mañana. ¿Qué sería de nosotros, está más fuerte, qué sería de nosotros si no fuera por el amor de nuestro Padre Celestial? ¿Cuál sería nuestra condición? ¿Dónde estaríamos reunidos hoy día domingo? Tal vez en algún festejo o en alguna mañana deportiva, o tal vez algunos estaríamos durmiendo del día anterior, no sabemos. Pero gracias al Señor estamos aquí presentes para alabarle, para glorificar su nombre y aprender de sus palabras, aprender de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para hacernos reflexionar de cómo está nuestro andar del día a día aquí en la tierra. ¿Cómo estamos nosotros comportándonos en relación al amor de Dios? ¿Cómo es nuestra actitud frente a las cosas de la vida? Gracias a nuestro Padre que nos da de esta oportunidad. Vamos a estudiar en esta mañana un versículo que ya lo compartí con los jóvenes hará un par de semanas. Estamos estudiando el sermón de la montaña, el sermón del monte, y ahora vamos a entrar en la primera bienaventuranza de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús, del discurso que Él dio en el sermón de la montaña. La primera bienaventuranza que Dios hace mención es sobre los pobres en espíritu. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos una vez más, porque tu amor es inmenso, porque tu amor, Señor, excede a todo nuestro conocimiento, a todo lo que nosotros podamos entender. Y de lo que entendemos, Señor, te agradecemos por lo que tú has hecho por nuestras vidas. Amado Dios, guíanos en esta mañana en el aprendizaje de esta tu verdad, Señor. Que vaya a calar en lo más profundo de nuestros corazones y nos lleve a la reflexión y al cambio, Señor, en nuestra actitud también, si es que necesita ser corregido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vemos acá la figura del Señor Jesús. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor inicia su ministerio y lo hace en un contexto específico. El Evangelio de Mateo está dirigido principalmente al pueblo hebreo, al pueblo de los judíos. Entonces hay un contexto al iniciar el ministerio del Señor Jesús. El pueblo de Israel está esperando a un Mesías, a un Salvador, que lo pudiera sacar de la opresión que en ese momento sufrían frente al imperio de los romanos. Entonces había toda una expectativa por un Salvador que los iba a sacar de su condición. Y había muchos esfuerzos en ese tiempo por poder conseguir esto, ¿no? Había en el ámbito religioso, en el ámbito político. En ese momento habían, por ejemplo, predominantemente dentro del ámbito religioso, algunos grupos. En ese tiempo también se dividía, digamos, no había una división clara entre lo que era político y religioso. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de un grupo o una secta dentro de la religión hebrea. Había el grupo de los, ¿se acuerdan ustedes? De los fariseos, ¿no? De este grupo que estaba muy pegado a la normativa, a las leyes, y quería que todo se cumpliese tal cual estaba escrito. Incluso ellos habían puesto más ordenanzas, más leyes que de alguna manera ayudasen al pueblo a seguir el camino recto. Pero esto en algún momento constituía más un sacrificio personal, más un esfuerzo personal, e incluso que este esfuerzo personal recaía más en los que escuchaban que en los que lo proclamaban.
Estos eran los fariseos. Y después un grupo que era contrario a los fariseos eran los saduceos. Este grupo era como más flexible, más, digamos, open mind, mente abierta, ¿no? Era de los que decían que todo estaba bien, que no había problema, que todo era, digamos, paz y amor, tal vez, ¿no? O sea, que no tendrían que ser tan legalistas, no tan pegados a la norma, a las leyes, incluso que pudiera haber ciertas iniciativas o cierto, digamos, situación de espontaneidad frente a las cosas. También había otro grupo en ese tiempo y eran los que buscaban la revolución, hacer el cambio en la sociedad por medio de la fuerza. Ellos querían incluso levantarse en armas, habían intentos por tratar de derrocar al imperio que en ese tiempo imperaba, el de los romanos, y habían promovido algunas revueltas. Estos eran los celotes. Incluso uno de los discípulos, apóstoles del Señor Jesús, fue un celote, ¿no? Simón, exactamente, el celote, incluso ese era su apodo. Y había otro grupo también, era el grupo de los esenios, los que, digamos, podríamos decir incluso, podríamos establecer una semejanza con los grupos que ahora están un poco dominando la opinión pública. Entonces, los esenios eran tal vez este grupo más light de pensamiento, ¿no? Ellos estaban vinculados con la naturaleza, ellos querían o pensaban en cosas místicas, en cosas que, digamos, fueran más subjetivas y no tan objetivas. No eran tanto como los celotes, ¿no? Los celotes querían entrar en acción. Ellos, en cambio, eran como más conciliadores, entre comillas, pero digamos, sus preceptos, sus principios, sí eran bastante discriminatorios, ¿no? En el sentido que si los que no se portaban de esta manera tan pacífica, tan diplomática, tan mística, ya, digamos, no eran merecedores de nada, eran como muy exclusivistas. Estas divisiones que en ese tiempo existían, de alguna manera, en nuestras épocas también existen, ¿no? En alguna manera también hay estos grupos que influencian sobre el comportamiento de las personas, que tienen una verdad, que la defienden y piensan que su modo de accionar es el correcto. Y en algún sentido, estos grupos, en la actualidad, incluso moralmente, se creen superior a los demás grupos. En ese contexto es que el Señor Jesús habla a esta multitud. En Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor Jesús tenía autoridad para enseñar, tenía la autoridad para dirigirse a este pueblo y plantear la verdad absoluta. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otra versión, un poco más extensa, dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta mañana vamos a hablar sobre los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu? En algún sentido, tal vez nosotros, al establecer una relación, al ser restablecida esta relación con el Señor, es como que nosotros hubiéramos cambiado a una situación de riqueza espiritual. Entonces, hay veces nosotros hablamos como del resto de la gente, como si ellos fueran los pobres en espíritu. Y acá, fíjense lo que dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pareciera que hubiera una contradicción. ¿Cómo es posible que nosotros seamos pobres en espíritu? ¿O a qué se refiere? Entonces, en esta mañana vamos a ver que la pobreza
de espíritu es un prerequisito absoluto para recibir el reino de los cielos. Hemos dividido esta enseñanza en 3 partes. La felicidad que Dios ofrece, reconocer nuestra pobreza en espíritu, ¿a qué nos referimos con la pobreza en espíritu? Y la ciudadanía o ser ciudadanos del reino de los cielos. Cuando se habla de los bienaventurados, se hace referencia a un vocablo griego, Makarios, derivado de la palabra makar, que quiere decir feliz, afortunado, bendecido. Los que son pobres en espíritu son felices, son afortunados, son bendecidos. No es esta felicidad de la que el mundo habla hoy día, ¿no? Esta felicidad que incluso hay cursos en algunas universidades muy famosas, Harvard, por ejemplo, que tiene un curso de felicidad. Hay un expositor que habla de cuáles son, digamos, las reglas o cuáles debieran de ser los pasos para que uno pudiera conseguir la felicidad. Entonces ahora incluso el ser humano, el hombre está preocupado por conseguir la felicidad, ¿no? Es lo más importante para el hombre conseguir la felicidad. Y esta felicidad es de la que habla el Señor Jesús. Tal vez muchos la refieren a una felicidad referida al dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, cuanto más dinero vaya a tener yo, más feliz voy a ser. Cuanto más títulos pueda obtener yo, más feliz voy a ser. Cuanto más amigos pueda tener también, digamos, en función de eso, tal vez esté en nuestra felicidad. Esa es la felicidad que viene de Dios, es la felicidad de la que habla en estas bienaventuranzas, de qué gozo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora que ya pasaron de alguna manera las eliminatorias, porque todavía para nosotros en fútbol continúan, ¿no? ¿Fue felicidad total esta de haber ido a la etapa de repechaje? ¿Esa es la felicidad? ¿O todavía viene la siguiente etapa cuando nos podamos clasificar al Mundial? ¿Ahí sí seremos felices? O incluso, ¿no? Si pasaremos la primera ronda, ¿seremos más felices? Pareciera que es una situación de un devenir lleno de insatisfacciones, en vez de satisfacer nuestra alma. Los que tienen dinero quieren más dinero. Los que tienen posesiones quieren más dinero y más, y pareciera que esto es un sinfín, ¿no? Es un camino sin final, donde la felicidad es algo incluso inalcanzable o son pequeños triunfos que uno pudiera conseguir a través de la vida. De esa felicidad está hablando el Señor Jesús, de ese gozo, de esa bendición. En 1 Corintios 15, 32 dice: ¿qué he ganado yo enfrentándome en Efeso a hombres que eran como fieras? Si no vamos a resucitar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El ofrecimiento del gozo y de la felicidad de Dios será algo diferente a lo que este mundo ofrece. Si, por ejemplo, acá el apóstol Pablo plantea: si no vamos a resucitar, si lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, si la promesa de salvación, la promesa del reino de los cielos no es cierto, si no vamos a resucitar, entonces, ya pues, entreguémonos a la felicidad que el mundo ofrece, ¿no? Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Que la vida del ser humano está limitada solamente a estos 60, 70 años, que no tenemos más por delante, que la felicidad empieza y acaba aquí en la tierra. Depende de lo que nosotros podamos hacer, de nuestros esfuerzos, de las circunstancias, de lo que podamos nosotros hacer incluso con las otras personas. Si el Evangelio, si no vamos a resucitar, entonces es vana toda la predicación. Dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nuestra fe, la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que está por venir, nos dice, ¿no?, que sí hay algo. Eso que en nuestro espíritu pareciera no estar, digamos, completo hasta no poder conocer, hasta no haber conocido a nuestro Señor, nos dice que hay algo más.
estar, esa presencia del Señor, esa, digamos, deseo de trascendencia, que en el dinero no lo encontramos, que en las amistades no lo encontramos, que en las posesiones, en los estudios no se encuentra, pareciera que hay algo más. Cuando hablamos de pobres en espíritu, ¿a qué nos referimos? Primero hablaremos a lo que no es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no es ser pobre materialmente. Hay veces dentro del ámbito de la iglesia se habla, ¿no?, de que quienes son pobres materialmente sí tienen, digamos, alguna posibilidad mayor que los que tienen riqueza, y que esto podría ser un sinónimo, ¿no? Soy pobre, no tengo riqueza, no tengo posesiones, entonces eso será ser pobre en espíritu, pero no es, ¿no? Hay muchos personajes bíblicos que tuvieron posesiones, ¿no? Y no es un paralelo entre la pobreza material y la pobreza espiritual, se refiere a algo más. Ser pobre en espíritu no es ser tímido y tener un temperamento retraído, pobrecito, ay, soy pobre en espíritu, ténganme todos compasión, lástima, ¿no? ¿Será esa la pobreza espiritual? Ser un poco tímidos, no ser tan avesados, no ser como extrovertidos, ¿será ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu no es ser de espíritu pobre. ¿A qué se refiere con este término? No es aquellos que, digamos, viven de acuerdo a los afanes o de la sensualidad, ¿no? A todos aquellos que han sucumbido a hacer lo malo, a las personas fornicarias, a las personas que tienen algún vicio, ¿no? No es ser de espíritu pobre, no es ser malo, digamos, ¿no? Pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no es ser humilde. Muchos de estos grupos, de los que hemos hecho referencia al inicio de la enseñanza, muchos se denominan, digamos, por ejemplo, en uno de los grupos más que podríamos decir peligrosos que hay en la actualidad, son el grupo de las personas que moralmente se creen superiores, que sería este tipo de pobreza, ¿no? Que ellos, digamos, por su condición, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, digamos, los que respetan la naturaleza, el medio ambiente. Hay grupos, ¿no?, que tienen que ver con el respeto del medio ambiente, y que ellos moralmente, digamos, tienen como la autoridad de culpar a quienes, por ejemplo, conducen carros, con los que, digamos, gastan en energía del petróleo y crean mucha contaminación. Entonces ellos, en su moral, descartan a las otras personas que consumen, que son consumistas. Entonces esa condición de defender la naturaleza los hace moralmente superiores a los demás, y ellos tienen la posibilidad de juzgar al resto y hacen sentir mal a las personas, ¿no? Entonces tampoco es este tipo de pobreza, este tipo de falsa humildad, ¿no?, o de una superioridad moral. Cuando hablamos de pobreza, ¿a qué nos referimos? Pobreza, de acuerdo al diccionario, habla de miseria, estrechez, carencia, escasez, falta, indigencia, necesidad, penuria. Y por lo tanto, sus antónimos son riqueza, abundancia. Entonces, lo tomaremos en el término de la carencia. Cuando se habla en el Evangelio según San Mateo de la pobreza, hay dos acepciones en el griego antiguo. Uno está referido a los trabajadores pobres, a los que trabajan, pero que lo que trabajan es lo mínimo necesario que les da para subsistir o tener algo más. Los asalariados, podríamos decir, ¿no?, los que tienen algún negocio en la actualidad, los que tienen algo para vivir. En cambio, la otra acepción son los que son verdaderamente pobres, los que no tienen nada, absolutamente nada, que están en la indigencia,
los que dependen de otros para poder subsistir. Y cuando el Señor Jesús habla de pobres en espíritu, habla de este tipo de pobreza, referida a los verdaderamente pobres, que por sus propios esfuerzos no son capaces de obtener el mínimo que les pudiera dar, sostenimiento. Ese tipo de pobrezas. Ese tipo de pobreza es a la que se refiere acá en las bienaventuranzas, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos acá un ejemplo de alguien, del joven rico, en Marcos 10, 18, 20, que se dirige al Señor Jesús y le hace una pregunta sobre qué debe hacer para obtener, para ir al reino de los cielos, ¿no? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo lo he cumplido desde mi juventud. Este es el personaje que se creía bueno, ¿no? Que todo lo había cumplido, que todo lo había hecho correctamente y que solo necesitaba de la venia del Señor Jesús para como ponerle una estrellita en la frente. Sí, lo has hecho muy bien, realmente vas a ir al reino de los cielos, ¿no? Ese es alguien que ha hecho y cree que por lo que ha hecho, las buenas obras, algún comportamiento bueno, merece el reino de los cielos. Pero vemos que acá la acepción que hay de pobreza es del que no tiene nada, que es verdad, absolutamente pobre, que necesita de alguien para salir de su situación de pobreza. Entonces, cuando hablamos acá de la pobreza espiritual, son aquellas personas que reconocen, como dice en la otra traducción, ¿no?, que se hace de Mateo 5:3, cuando habla de dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Este joven rico no reconocía su pobreza espiritual. Él pensaba que era autosuficiente, que lo que él había hecho era suficiente para obtener el reino de los cielos. Había seguido todos los caminos, todos los preceptos, en opinión de él, que eran los necesarios para poder alcanzar el reino de los cielos. Pero tenemos también la otra imagen, ¿no?, del publicano en esta historia que el Señor Jesús cuenta, ¿no?, que va al templo y empieza a pedir misericordia, a confesar de sus actos, a ver su necesidad absoluta, a ver su bancarrota espiritual frente a lo que Dios demanda. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que no serían merecedoras de que Dios ni siquiera se fijase en nosotros? En Gálatas 5, 16, desde el 16 podemos ver algunas cosas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, fíjense, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Quién de nosotros no ha tenido algo de celos, no?, cuando ha estado en pareja? Todos, ¿no?, de alguna manera. Ira. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido iracundos? ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, fíjense lo que dice, no heredarán el reino de los cielos.
¿Alguien está libre de alguna de esta lista de cosas que van en contra de Dios? ¿Alguno de nosotros podría decir, yo sí soy merecedor? ¿Alguien de nosotros podría presentarse delante del Señor y decir, sí, Señor, ponme mi estrellita en la frente? ¿Alguien de nosotros podría decir que ya lo he cumplido todo, absolutamente todo, delante de Dios? Nadie. Por más mínimo que hayamos hecho o nos esforcemos por hacer, nadie de nosotros podría presentarse con nuestras obras delante del Señor. Nuestra pobreza espiritual es grande. Nuestra pobreza espiritual es reconocer nuestro fracaso espiritual. Que por más que nos esforcemos por hacer las cosas de acuerdo a la ley, como tal vez estos grupos, ¿no?, se esforzaban, los fariseos, los saduceos, los celotes o los esenios, no es suficiente. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras culpas, admitir nuestros errores, admitir nuestra condición, arrepentirnos de las tales, presentarnos delante de Dios. Justamente para esto vino el Señor Jesús, para restablecer la relación que había sido rota entre Dios y los hombres, para poner su vida en sacrificio en intermediación de la nuestra. Nosotros por nuestros actos merecemos la muerte. Dice, mas la paga del pecado es muerte. Mas la gracia de Dios es vida eterna, ¿no? La gracia del Señor. Nosotros somos estos pobres que por más que nos hayamos esforzado, somos absolutamente pobres que dependemos de alguien que nos saque de esta condición. Dependemos de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Y en la medida que nosotros reconozcamos nuestra condición de fracaso espiritual, que nos arrepintamos, que regresemos al Señor, que confesemos nuestros pecados, que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, no vamos a poder gozar del reino de los cielos. En Lucas 5:32 dice que el Señor Jesús no ha venido a llamar a justos, o a los que se creían justos, ¿no?, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros en nuestra condición de fracaso espiritual, de no ser lo suficientemente, digamos, justos delante del Señor, es que necesitamos de Él, de su intermediación. Necesitamos de su amor, de su misericordia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna, pero es necesario que nos arrepintamos y que reconozcamos la obra que Él hizo en la cruz. En Efesios 5:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por nuestras obras. En Juan 1:19 dice, pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, nos perdona y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la guía del Espíritu Santo? Justamente en Gálatas 5:22 habla de la ayuda que el Señor provee a los nuevos ciudadanos de este reino, a quienes hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. No estamos solos en este mundo, no nos enfrentamos sin armas a las circunstancias, a los problemas que nos rodean, sino que el Señor nos ha provisto de su palabra y de que alguien nos enseñe de su palabra, ¿no? El Espíritu Santo,
que nos guíe por el camino correcto, para que nosotros andemos en Él y podamos dar fruto. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Qué interesante, empieza con amor y gozo. Precisamente, de alguna manera, en esta primer bienaventuranza habla del gozo, de la felicidad, de la bendición. Pero también, para que esto pueda darse, habla del amor de Dios para con nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, los deseos que van en contra de Dios, los deseos pecaminosos, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, como ciudadanos, debemos de vivir por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Señor nos invita a que podamos ser parte de este reino y en medio de las dificultades, en medio de los pensamientos, de las cosas que pasan en este mundo, nosotros podamos seguir aferrados a la promesa que Él nos ha hecho de poder heredar el reino de los cielos. Terminaremos esta enseñanza con las conclusiones. Dios nos ofrece la verdadera felicidad. Una felicidad que no es temporal, una felicidad que no depende de las circunstancias, que no está sujeta a cosas pasajeras, que no tiene que ver con las cosas que nosotros obtengamos. La felicidad de Dios es poder nuevamente establecer esta conexión con Él, permanente, esta conexión con Él, verdadera, que la felicidad es trascendental, que este gozo, a pesar de los problemas y las dificultades, nosotros podamos gozar. En el dolor también podamos gozar de la presencia del Señor. En nuestros problemas, en cualquier situación, podemos tener la convicción y paz. También habla, ¿no?, de la paz aquí en los frutos del Espíritu Santo. Podamos tener la paz para seguir adelante, a pesar de que incluso las cosas nos puedan ir mal. No estamos exceptos de tener algún familiar enfermo. No estamos exceptos de tener a nosotros mismos alguna enfermedad, de tener algún contratiempo en nuestras vidas. Pero a pesar de eso, tengamos la seguridad que pertenecemos o somos ciudadanos de un reino que está por venir, pero que ya está en medio de nosotros, el reino de los cielos. Esa felicidad permanente que no va a tener fin. También necesitamos reconocer nuestra condición de bancarrota espiritual delante de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados, ¿no?, que Él es fiel y justo para perdonarnos. En todo momento, en cada circunstancia, ¿cuántas faltas cometemos? Hay veces cometemos alguna afrenta contra el Señor y pensamos que ya no hay remedio, que ya se acabó todo, y no es así, ¿no? Si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos, para seguir adelante. Él está para que nosotros podamos completar lo que Él empezó en nuestras vidas, que podamos ser realmente embajadores de su amor, de su misericordia, en el lugar que nosotros podamos desarrollarnos. Pero es necesario examinarnos a nosotros mismos, ver en qué áreas no estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Dice que hemos sido hechos para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos hechos para buenas obras. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de reflejar el amor y la misericordia de Dios hacia quienes nos rodean. Y por último, Dios nos hace ciudadanos de su reino por medio de Jesucristo. Qué mayor gozo y felicidad de poder ya decir, y autoridad de alguna manera, y no es esta autoridad que es vanagloriosa, que se jacta, ¿no?, que irrita a los demás. A veces
podemos tener este comportamiento frente a nuestros amigos, que somos cristianos y esto los puede irritar, ¿no? O sea, no es ese el afán, creo, sino de que en el amor podamos nosotros llevarlos o presentarles el Evangelio, ¿no? No vanagloriosos tampoco entre nosotros, ¿no? Que este tiene una posición, que el otro no, que muy joven, en fin. No, estamos aquí en la ciudadanía, que la compartimos, que unos tienen más responsabilidad que otros. Es cierto que algunos asumen más responsabilidad que otros. Que el Señor nos guíe a poder reflejar realmente de este reino de los cielos, que nosotros podamos reflejar del amor del Señor, que más personas puedan acercarse delante del trono del Señor, reconocer su condición, arrepentirse de la tal y recibir al Señor Jesús como su Salvador. Cantábamos al iniciar esta reunión cosas muy bonitas, ¿no? Hablando del Señor Jesús y de su sacrificio por nosotros. Tengamos presente este sacrificio y que nosotros somos ciudadanos, hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra del Señor Jesús. Que somos pobres en espíritu y esta pobreza nos hace felices, dichosos, bendecidos. Y que consecuencia de esto vamos a heredar el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo, bendito Señor, gracias en esta mañana, porque tú, Señor, nos amas con un amor que nosotros no podemos entender. Que a pesar de los problemas y circunstancias, tú pones en nuestros corazones un gozo, Señor, una felicidad, que excede incluso a lo que nosotros podamos entender. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestro diario caminar aquí en la tierra, Señor, que podamos reflejar de tu amor, de tu misericordia, que podamos, Señor, hablar de ti, Señor, que más personas puedan llegar al arrepentimiento, que más personas reconozcan su pobreza espiritual, que nosotros mismos, Señor, por más esfuerzo que hagamos, si no fuera por ti, Señor, sería vano nuestro esfuerzo. Si tú no hubieras intervenido en nuestra vida, Señor, ¿cuál sería nuestro destino? ¿Cuál sería nuestra condición? Gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos llamarte Padre, porque podemos llamarte Señor. En el nombre de Jesús oramos.